una semilla cae sobre el camino. Es pequeña, casi invisible entre el polvo, y antes de que pueda hundirse en la tierra, un ave desciende y se la lleva. Otra semilla cae entre las piedras. Por un momento parece tener mejor suerte, brota con rapidez y busca la luz, pero debajo de ella no hay profundidad. Cuando el sol se levanta, la planta comienza a marchitarse. Otra cae entre espinos. Crece, lucha por sobrevivir, pero poco a poco queda atrapada hasta que ya no puede dar fruto. Sin embargo, una última semilla encuentra buena tierra. Desaparece bajo el suelo y durante un tiempo nadie puede verla. Parece que no sucede nada, hasta que comienza a crecer. Primero surge un pequeño brote, después una planta fuerte y finalmente una cosecha mucho mayor que aquella diminuta semilla. Todas fueron sembradas por la misma mano. Todas recibieron la misma oportunidad. Entonces, ¿por qué terminaron de una manera tan diferente? Jesús contó esta historia frente a una multitud reunida junto al lago de Galilea. Muchos escucharon hablar de caminos, piedras, espinos y cosechas. Pero aquello no era solamente una historia sobre agricultura. Jesús estaba revelando lo que sucede en el interior de cada persona cuando escucha la palabra de Dios. Y lo sorprendente es que esta parábola no habla únicamente de aquellas personas que estaban frente a él hace casi 2000 años. También habla de nosotros. ¿Por qué en este momento, mientras escuchas estas palabras, una semilla está cayendo nuevamente, y la pregunta es, ¿qué clase de terreno encontrará dentro de ti? Bienvenidos a El Legado de Jesús, un canal donde recorremos su vida y descubrimos el verdadero significado de sus enseñanzas. Si deseas acompañarnos en este viaje, suscríbete y activa las notificaciones, porque hoy presenciaremos una de las historias más sencillas y, al mismo tiempo, más profundas que Jesús contó. La parábola del sembrador. El sembrador avanzó por el campo y lanzó el primer puñado. Algunas semillas cayeron fuera de los surcos, justo sobre el camino que atravesaba el terreno. Aquel camino no siempre había sido duro. Debajo del polvo se encontraba la misma tierra fértil del resto del campo. Pero durante años había sido pisada por campesinos, comerciantes, animales y viajeros. Paso tras paso, la tierra se había comprimido hasta convertirse en una superficie cerrada. La semilla cayó allí, pero no pudo entrar. Permaneció completamente expuesta, incapaz de echar raíces. Poco después, varias aves descendieron desde el cielo y comenzaron a devorarla. En unos cuantos instantes, no quedó nada. Para muchos entre la multitud, aquello parecía una escena demasiado común. Las aves siempre seguían a los sembradores esperando aprovechar cualquier semilla desprotegida. Pero Jesús no estaba preocupado por unas cuantas aves ni por un camino de Galilea. Más tarde, cuando se quedó a solas con sus discípulos, les reveló el significado. La semilla representa la palabra de Dios y el terreno representa el corazón de quien la escucha. El camino endurecido es la persona que oye el mensaje, pero no permite que penetre en su interior. Las palabras llegan a sus oídos, quizá incluso despiertan su curiosidad por un instante, pero encuentran una barrera formada durante mucho tiempo. A veces esa dureza nace del dolor. Alguien fue traicionado, perdió a una persona amada o pidió ayuda y sintió que nadie respondió. Para protegerse, levantó una muralla en su interior. Otras veces, el corazón se endurece por el orgullo. La persona está tan convencida de tener todas las respuestas que ya no considera que Dios pueda mostrarle algo diferente. También puede suceder por costumbre. Alguien escucha una enseñanza una y otra vez, pero deja de prestarle atención. Las palabras que antes lo conmovían ahora le parecen conocidas. Cree que comprende el mensaje porque puede repetirlo, aunque nunca lo haya dejado transformar su vida. Eso era lo peligroso del camino, no rechazaba la semilla con violencia. Simplemente no se abría para recibirla. Y mientras la verdad permanecía en la superficie, llegaban otras voces, otras preocupaciones y otras ideas. Antes de que pudiera comprenderla, la semilla desaparecía. Algunos de quienes escuchaban a Jesús quizá comenzaron a sentirse incómodos. Habían llegado hasta el lago, habían visto la barca y podían escuchar cada palabra. Pero estar cerca de Jesús no significaba necesariamente recibir su mensaje. La semilla había llegado hasta ellos. Ahora faltaba saber si encontraría una entrada. Sin embargo, el sembrador no se detuvo.
Volvió a introducir la mano en su bolsa y lanzó otro puñado. Esta vez, las semillas cayeron en un lugar donde parecía que podrían crecer. A primera vista, aquel terreno parecía prometedor. Había tierra, humedad y suficiente espacio para que la semilla comenzara a crecer. Pero bajo una delgada capa de suelo se escondía una extensa placa de roca. La semilla cayó y, casi inmediatamente, comenzó a germinar. Como sus raíces no podían descender, toda su fuerza se dirigió hacia arriba. En poco tiempo apareció un brote verde, más rápido y visible que muchos de los que crecían en otras partes del campo. Si alguien hubiera pasado por allí aquella mañana, habría pensado que esa semilla tendría un gran futuro. Había respondido con rapidez y parecía estar llena de vida. Pero su crecimiento ocultaba un problema, no tenía profundidad. Cuando salió el sol y aumentó el calor, la humedad de aquella pequeña capa de tierra desapareció. La planta intentó extender sus raíces buscando agua, pero encontró roca. No tenía dónde afirmarse ni de dónde obtener lo necesario para resistir. El mismo sol que ayudaba a madurar las plantas bien arraigadas comenzó a quemarla. El brote se inclinó, perdió su color y antes de terminar el día quedó completamente seco. La multitud conocía bien aquella escena. En Galilea, muchos terrenos podían esconder roca caliza debajo de una superficie aparentemente fértil. Pero los discípulos todavía necesitaban comprender que Jesús estaba hablando de personas. Este terreno representa a quien escucha la palabra y la recibe inmediatamente con alegría. El mensaje lo emociona. Siente esperanza, promete cambiar y quizá piensa que, desde ese momento, todo será diferente. Durante un tiempo, su transformación parece verdadera. Habla con entusiasmo, comienza nuevos hábitos y asegura que nada podrá apartarlo de Dios. Sin embargo, la palabra solo ha tocado la superficie. Debajo de aquella emoción todavía existen piedras que nunca fueron removidas. Entonces llega el calor. Aparece la primera dificultad, una oración parece no recibir respuesta, una pérdida golpea su vida o alguien comienza a burlarse de su fe. Seguir a Jesús deja de ser emocionante y comienza a tener un costo. En ese momento queda al descubierto lo que antes nadie podía ver, había crecimiento, pero no raíces. El problema no fue que apareciera el sol. Las dificultades forman parte de la vida y alcanzan a todos. El problema fue que la planta nunca se preparó para resistirlas. Jesús no estaba condenando las emociones. La alegría de recibir la verdad puede ser auténtica. Pero una fe sostenida únicamente por un momento emocionante se marchita cuando ese momento termina. Las raíces crecen en lo profundo, donde nadie las ve. Crecen cuando una persona sigue confiando aunque no sienta entusiasmo, cuando decide obedecer aunque resulte difícil y cuando permanece firme aun cuando los resultados no aparecen inmediatamente. Entre la multitud había personas fascinadas por las palabras de Jesús. Algunas habían visto sus milagros y estaban dispuestas a seguirlo mientras todo fuera sorprendente. Pero ¿qué sucedería cuando el camino se volviera peligroso? ¿Permanecerían cuando seguirlo exigiera sacrificio? La pequeña planta había aparecido con rapidez, pero también había desaparecido con rapidez. El sembrador continuó caminando. Aún quedaban semillas dentro de su bolsa. Lanzó otro puñado y esta vez algunas cayeron donde la tierra parecía profunda y fértil. No había un camino endurecido. Tampoco una roca escondida bajo la superficie. La semilla logró entrar, echar raíces y comenzar a crecer. Parecía que finalmente produciría fruto. Pero no estaba sola. Bajo aquella tierra también dormían otras semillas. No eran de trigo, sino de espinos. El campesino había limpiado la superficie del terreno, pero las raíces permanecían ocultas. Por eso, cuando la semilla comenzó a crecer, los espinos despertaron junto con ella. Al principio, no parecía existir ningún peligro. La planta joven tenía espacio, recibía la luz del sol y sus raíces descendían sin encontrar roca. Todo indicaba que llegaría a convertirse en una espiga saludable. Pero los espinos crecían con mayor rapidez. Sus raíces se extendieron bajo la tierra y comenzaron a competir por cada gota de agua. Sus ramas rodearon lentamente la planta, bloquearon la luz y ocuparon el espacio que necesitaba para desarrollarse. La semilla no murió inmediatamente. Continuó creciendo, pero cada vez con mayor dificultad.
Invirtió toda su fuerza en sobrevivir y ya no le quedó energía para producir fruto. Finalmente, quedó atrapada. Este terreno representa a la persona que escucha la palabra y permite que entre en su vida. No la rechaza como el camino endurecido ni la abandona ante la primera dificultad como el terreno pedregoso. Incluso puede continuar cerca de Dios durante mucho tiempo. Pero algo más comienza a crecer en su interior. Jesús habló de las preocupaciones de este mundo y del engaño de las riquezas. No se refería solamente a quienes poseían grandes fortunas. Hablaba de cualquier corazón que permite que el miedo, la ambición o el deseo de tener más ocupen el lugar que le corresponde a Dios. La preocupación comienza con una pregunta razonable: ¿qué comeremos mañana? ¿Cómo protegeré a mi familia? ¿Qué sucederá si pierdo lo que tengo? Pero cuando esa pregunta domina cada pensamiento, se transforma en un espino. La persona escucha las promesas de Dios, pero vive como si todo dependiera únicamente de ella. Después aparece el deseo de tener más. Más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más seguridad. La persona se convence de que encontrará paz cuando alcance su siguiente meta. Pero cada logro produce una nueva necesidad y cada posesión trae consigo el temor de perderla. Los espinos rara vez entran en la vida haciendo ruido. Crecen lentamente. Una responsabilidad desplaza el tiempo de oración. Una ambición justifica una decisión deshonesta. El trabajo ocupa todos los pensamientos. La comparación roba la gratitud. La búsqueda de comodidad hace que obedecer a Dios parezca demasiado costoso. La persona no ha negado su fe. Continúa escuchando, quizá conserva una apariencia de crecimiento, pero la palabra ya no produce generosidad, compasión, obediencia ni transformación. Está viva, pero no da fruto. Aquella era la diferencia más inquietante. La semilla del camino desapareció rápidamente y la del terreno pedregoso se secó bajo el sol. Pero esta planta podía permanecer durante mucho tiempo sin que nadie notara que estaba siendo asfixiada. Algunos entre la multitud quizá miraron las bolsas de monedas que llevaban en el cinturón. Otros pensaron en sus deudas, sus cosechas o el miedo constante al futuro. Jesús no estaba diciendo que trabajar, planear o poseer bienes fuera malo. Estaba mostrando lo que sucede cuando esas cosas crecen hasta apoderarse del corazón. Los espinos no necesitaban destruir la planta. Les bastaba con impedir que cumpliera su propósito. 3 grupos de semillas habían caído. Ninguno había producido una cosecha. El camino parecía demasiado duro, la roca demasiado profunda y los espinos demasiado fuertes. Pero el sembrador todavía no había terminado. Tomó las semillas que quedaban y volvió a extender su mano. Esta vez, cayeron sobre buena tierra. Esta tierra era diferente. Había sido removida con paciencia. El campesino había roto la superficie endurecida, retirado las piedras y arrancado los espinos desde la raíz. No parecía perfecta, pero estaba preparada para recibir la semilla. Cuando ésta cayó, no quedó expuesta sobre el camino. Se hundió en la tierra. Durante varios días, nadie pudo ver lo que sucedía. Desde la superficie, el campo parecía vacío. Sin embargo, debajo del suelo, la semilla se había abierto y una pequeña raíz comenzaba a descender. Primero buscó profundidad. Después apareció el brote. Cuando el sol se levantó, la planta no se marchitó, porque sus raíces habían encontrado humedad. Cuando surgieron hierbas a su alrededor, tuvo suficiente espacio para continuar creciendo. El viento la inclinó algunas veces, pero no logró arrancarla. Pasaron los días. El pequeño brote se convirtió en una planta firme, y con el tiempo apareció una espiga cargada de nuevos granos. Entonces llegó lo inesperado. De una sola semilla surgieron 30, 60 y hasta 100 semillas más. Lo que había entrado en la tierra como algo pequeño regresó convertido en una cosecha capaz de alimentar a muchas personas y de producir nuevas siembras. Jesús levantó la voz para que todos pudieran escucharlo. El que tiene oídos para oír, oiga. La multitud había oído cada palabra, pero Jesús sabía que escuchar sonidos no era lo mismo que comprender su mensaje. Algunos regresarían a sus casas recordando únicamente una historia sobre un agricultor. Otros comenzarían a preguntarse por qué aquella historia los había hecho pensar en su propia vida. La buena tierra representa a quien escucha la palabra, la comprende y permite que transforme sus decisiones.
No es alguien que solamente se emociona con el mensaje. Tampoco es una persona sin problemas, dudas o tentaciones. Es alguien que conserva la palabra, profundiza en ella y permanece fiel el tiempo suficiente para que produzca fruto. Ese fruto no consiste únicamente en saber más acerca de Dios. Se ve cuando una persona que antes vivía dominada por el rencor decide perdonar. Cuando alguien acostumbrado a pensar solo en sí mismo comienza a mirar las necesidades de los demás. Cuando el orgulloso aprende a reconocer sus errores, el mentiroso decide vivir con verdad y quien estaba paralizado por el miedo comienza a confiar. El fruto es la evidencia visible de una transformación que comenzó en secreto. Nadie observa el instante exacto en que la semilla se abre bajo la tierra. Del mismo modo, los cambios más profundos suelen comenzar donde nadie puede verlos. En una decisión silenciosa, en una oración sincera, en una tentación rechazada o en un acto de obediencia que nunca recibirá aplausos. Después, con el paso del tiempo, aquello que comenzó dentro se vuelve imposible de ocultar. Pero Jesús también señaló algo sorprendente: no todas las plantas produjeron la misma cantidad. Una dio 30, otra 60 y otra 100. La cosecha fue diferente, pero todas dieron fruto. Dios no pide que cada persona tenga la misma historia, las mismas capacidades o los mismos resultados. Lo que busca es un corazón dispuesto a recibir su palabra y permitir que produzca todo aquello para lo que fue enviada. La semilla era poderosa desde el principio. Contenía vida tanto cuando cayó en el camino como cuando llegó a la buena tierra. El sembrador también fue el mismo. Lo único que cambió fue el lugar que la recibió. Por eso, la pregunta central de la parábola no es si la palabra de Dios tiene poder. La verdadera pregunta es, ¿qué está encontrando dentro de nosotros? Tal vez hoy descubriste que tu corazón se parece al camino. Has escuchado tantas veces la palabra de Dios que ya nada parece conmoverte. O quizá te reconociste entre las piedras, comenzaste con entusiasmo, pero una dificultad fue suficiente para hacerte retroceder. Tal vez la semilla está creciendo, pero las preocupaciones, el dinero, la ambición o el miedo están ocupando cada vez más espacio en tu vida. Reconocerlo no significa que todo está perdido. Significa que todavía estás escuchando la voz del sembrador. Jesús no contó esta parábola para señalar quién estaba condenado, sino para despertar a quienes aún podían abrir el corazón. Mientras exista disposición para cambiar, la tierra puede ser trabajada. Lo endurecido puede romperse, las piedras pueden retirarse y los espinos pueden ser arrancados. Pero la transformación no ocurre solamente por escuchar. Una semilla guardada sobre una mesa nunca se convertirá en cosecha. Tiene que entrar en la tierra, desaparecer y comenzar su obra en lo profundo. De la misma manera, la palabra de Dios debe pasar de nuestros oídos a nuestras decisiones. La próxima vez que tengas la oportunidad de perdonar, la semilla estará buscando profundidad. Cuando debas escoger entre lo correcto y lo conveniente, comenzará a echar raíces. Cuando las preocupaciones intenten dominarte y decidas confiar, estarás arrancando espinos. Y cuando tu vida comience a producir amor, paciencia, verdad, compasión y obediencia, el fruto demostrará que la semilla encontró buena tierra. Suscríbete a El Legado de Jesús y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.